buenas tardes. Mi nombre es Gemma López Moreno. Actualmente estoy cursando segundo de bachillerato científico y hoy les voy a exponer mi proyecto de investigación sobre herencia y genética. Antes de empezar, estos son los puntos a tratar en el proyecto. He realizado este proyecto con los siguientes objetivos. El primero y el más importante es resaltar la importancia de la genética para la vida humana y demostrar que sin esta nuestra calidad de vida sería inferior a la que tenemos. El segundo punto, para intentar comprender mejor este campo, vamos a empezar por el principio de su historia y demostrar si la ley de Mendel se cumple. Para demostrar la importancia de su uso, vamos a identificar rasgos hereditarios de un determinado carácter. En primer lugar, voy a empezar definiendo qué es la genética. La genética es la rama de la biología encargada de estudiar los mecanismos genéticos de los organismos. Estudia el ADN, su composición y estructura, además de su localización en cromosomas y en genes. Además regula la expresión génica. Como su historia comenzó con el trabajo de hibridación de plantas del monje austriaco Gregor Mendel en el siglo XIX. Le siguieron Boveri y Sulton con la teoría cromosómica de la herencia, Watson y Crick descubriendo la estructura de doble hélice del ADN, aunque a este hay que añadirle que no hubiera sido posible sin el anterior trabajo de la científica Rosalind Franklin, que dio a conocer la fotografía 51 al mundo. Todo esto ayudó a Maurice Wilkins a, en 1962, ganar el Premio Nobel de Medicina por la descripción de esta doble hélice. Un avance reciente es el proyecto de genoma humano, en el que se ha hecho una lectura importante de los 20.000 genes que componen el ADN humano, además de la localización de estos. Tras un resumen de la larga historia de la genética, pasamos a estudiar a Gregor Mendel y su aportación a esta. Gregor Mendel primero trabajó con abejas y ratones, aunque finalmente se decidió por las plantas, especialmente por el género Pisum sativum o guisantes. Hacia el 1854, Mendel comenzó a estudiar los rasgos genéticos híbridos en estas plantas, puesto que era un hecho comúnmente aceptado que un rasgo de un individuo era una mezcla de los rasgos, de ambos progenitores. Una de las preguntas más interesantes fue por qué escogió el guisante y no cualquier otra planta. Bien, las razones por las que escogió esta planta son las siguientes. Son plantas de crecimiento rápido. Estamos hablando de entre unos 10 y 15 días para que se empiece a notar su crecimiento y entre 60 y 80 para que se desarrolle completamente. Además, contamos con amplias variedades. Entre tamaño, color y forma, contamos con más de 30 variedades de plantas. Sus flores, además, son fácilmente polinizadas de forma artificialmente, y esto es un hecho importante dado a que los guisantes se autofecundan. Y por último, las características a estudiar de estos son discontinuas. Se encuentran en pares y no hay intermedios. Por ejemplo, el color de la semilla es amarillo o verde, no hay colores intermedios. Para estudiar cómo se transmitían los rasgos genéticos, Mendel trabajó con la hibridación de plantas. Primero cruzó dos plantas que diferían en un carácter. A estas plantas las llamó generación parental. Aquí descubrió que solo uno de esos rasgos se transmitía a la descendencia y lo llamó dominante. El que no se transmitía lo llamó recesivo. Poco después autofecundó estas plantas y creó lo que denominó la primera generación filial. Aquí descubrió que el carácter recesivo que no aparecía en la anterior generación aparecía en esta en proporción 3:1, 3 dominantes frente a 1 recesivo. Y por último, cruzó plantas con 2 o más caracteres distintos y creó la segunda generación filial, en la que descubrió que estos caracteres se segregaban independientemente unos de otros. Tras estos resultados postuló sus leyes, que decían lo siguiente. La primera ley de Mendel, o ley de la uniformidad, decía que cuando se cruzan dos líneas puras que diferían en un carácter, la F1 siempre presentaría el mismo fenotipo. La segunda ley de Mendel, o ley de la segregación, decía que los caracteres que estaban enmascarados en esa F1 volvían a aparecer en la F2 en proporción 3:1. Y por último, la tercera ley de Mendel, o ley de la combinación independiente, decía que los miembros de parejas alélicas diferentes se combinaban independientemente unos de otros cuando se formaban los gametos. Tras su estudio con los guisantes, Mendel concluyó lo siguiente. Un organismo hereda genes de cada uno de sus padres que influyen en un carácter. Llamó factor hereditario a cada gen que se heredaba y alelos a los factores hereditarios de cada carácter. Para ver todas las posibles combinaciones se utiliza el cuadro de Punnett, en el que se pueden ver todas las diferentes combinaciones partiendo de los alelos de los padres. Según
para comprobar si todo seguía según lo establecido, hemos decidido recrear las leyes que Mendel elaboró hace casi 160 años. Para ello, hemos utilizado semillas de guisantes de mata alta y mata baja que pusimos en unas macetas con sustrato de lombriz. A las 2 semanas se empezó a ver el crecimiento de estas. Y casi un mes después, las flores estaban totalmente desarrolladas para que se les realizara la autofecundación. El proceso de autofecundación fue un proceso que se llevó a cabo con el máximo cuidado posible, desnudando las flores que se querían autofecundar e intercambiando el polen. Se les puso un sobre de papel y se selló para evitar la contaminación. Poco después, cuando la planta empezó a secarse, era la hora de recoger las semillas. Nos encontramos con que teníamos una producción bastante escasa y no se podía hacer una proporción correcta. Así que decidimos volver a plantar esta generación para poder hacer una proporción más amplia. Pero nos encontramos con las siguientes limitaciones. Al plantar directamente en la tierra, la fauna que había por la zona acabó alimentándose de ellos. Plantar en el invernadero del instituto fue una buena opción hasta que nos dimos cuenta que las vainas iban a presentarse en enero o febrero y no daba tiempo a que creciera una nueva generación. Así que finalmente en octubre empezamos a plantar las semillas que teníamos en la primera plantación. Tras la recogida de estas semillas se pasó al análisis de resultados. En esta imagen he querido plasmar nuestra primera hipótesis principal, y es que si los guisantes de mata alta son razas puras, y en la descendencia el resultado que teníamos que haber obtenido. Si estos guisantes son de mata alta, nuestra descendencia nos tendría que haber salido toda de mata alta, y así fue. Por el contrario, si no hubiera sido así y los guisantes hubieran sido híbridos, al menos una de nuestra descendencia nos tendría que haber salido de mata baja. Repetimos el mismo proceso con las plantas de mata baja, pero estas, al ser recesivas, necesariamente tenían que ser homocigóticas para que se expresaran. Y así quedó demostrada la homocigosis recesiva. Ahora pasamos a ver cómo influye la genética en nosotros, los humanos. Los genes en los humanos se transmiten como en cualquier otra especie, de padres a hijos. Y los genes se encuentran en los cromosomas. Dado que somos diploides, tenemos 46 cromosomas. Existen unas únicas células que son haploides, que son los gametos, y tienen 23 cromosomas, y que contienen la información necesaria para crear nuevos individuos. El árbol genealógico, el primer contacto de un niño con un árbol genealógico suele ser cuando les explican los diferentes miembros de una familia, pues este sirve para establecer relaciones entre los diferentes miembros de una familia. En el campo de la ciencia no deja de ser lo mismo, puesto que parten de la misma definición, pero estos a su vez entrañan conceptos que es lo que la ciencia trata de desarrollar día a día. El árbol genealógico genético tiene una nomenclatura que debe ser común a todo el mundo, como puede ser que la mujer sea representada con un círculo, el hombre con un cuadrado y el sexo desconocido con un rombo. Y si el individuo que estudiamos presenta el carácter estudiado, debe ser rellenado por dentro. También tenemos rasgos de interés, que van desde los más comunes como que el pelo rizado domina sobre el liso, a la polidactilia, que es tener 6 dedos, que domina sobre tener 5 dedos, que sería lo normal o lo establecido. El árbol genealógico, en el campo de la ciencia, se utiliza para descubrir raíces hereditarias que van desde rasgos comunes, como descubrir un grupo sanguíneo, a seguir el patrón de herencia que tienen algunas enfermedades. Tras ponernos en contacto con una especialista en medicina, esta nos informó que el árbol genealógico en este área se utilizaba para dejar patentes los antecedentes familiares que tenían una enfermedad o simplemente para realizar el seguimiento de esta. Los nuevos estudios nos han llevado a conocer la epigenética, que es nada más y nada menos que la interacción entre el medio ambiente y los genes. Esta no afecta al ADN, solo afecta al fenotipo y es reversible y heredable. Tenemos grandes investigadores españoles como Mario Fraga y Teresa Roldán que trabajan en este campo de la medicina y cuyos trabajos han sido de vital importancia para el desarrollo del ADN y del ser humano. Y ahora pasamos a estudiar genéticamente familias mediante árboles genealógicos. En el primer caso analizaremos familias con rasgos de interés común como el pelo rizado y familias con enfermedades. En el primer caso estudiaremos el rasgo de interés común, que es el pelo rizado. Tras consultarlo con la familia Roldán, decidimos hacer un árbol genealógico visual en el que se viera cómo el pelo rizado se iba heredando de generación en generación.
Pero también hicimos el árbol genealógico genético, en el que pusimos cada miembro de su familia con el correspondiente alelo. Gracias a la implicación de la Facultad de Medicina de Albacete, nos ha sido posible hacer estudios genéticos a familias con enfermedades. He hecho este árbol genealógico para intentar comprender mejor el informe. Nos encontramos ante unos padres que no manifiestan la enfermedad y un sujeto a estudiar que sí que la manifiesta. En este caso sería algo similar. Tenemos 2 padres que no manifiestan la enfermedad y 2 hijos a los que sí se les manifiesta la enfermedad. Dicho esto, podemos concluir lo siguiente. En el caso del pelo rizado, se demuestra efectivamente que el pelo rizado domina sobre el pelo liso y que se va heredando de generación en generación. Pero algo curioso a observar es que cuando se cruza una persona con el pelo rizado en heterocigosis y una persona del pelo liso, la descendencia siempre sale con el pelo liso. Además, en el caso de las enfermedades, se ha podido comprobar que ambas son heredadas por vía materna. Pero con la diferencia de que el hecho de que la madre no manifieste la enfermedad en el primer caso, se puede deber a una penetrancia incompleta. Es una afección en la que diferentes miembros que tienen una enfermedad pueden manifestar o no los síntomas de esa enfermedad. Y en el segundo caso, la madre es asintomática ahora, pero resulta que de pequeña esa madre mostraba síntomas con la enfermedad. Y tras el análisis genético se concluye que coinciden los síntomas con esta enfermedad. Dicho esto, se pueden concluir lo siguiente. Las leyes de Mendel sí se cumplen. Tras comprobar que ambos rasgos son razas puras, se procedió al cruzamiento de los diferentes caracteres para comprobar la primera ley de Mendel, que es la maceta que ustedes tienen en la mesa. Además, se ha podido comprobar las raíces hereditarias de algunas enfermedades, como se ha podido ver en el estudio anterior. Pero por último, no nos olvidamos que el principal objetivo de esta investigación era resaltar la importancia de la genética, y no nos cabe duda de que así ha sido. Pero también tenemos constancia de que se necesitan más fondos para investigar esta rama tan desconocida de la ciencia y que se reconozca más, pues estamos perdiendo grandes investigadores españoles que podrían salvar muchas vidas. De ahí mi frase: más investigación para más vida. Por último, no quisiera despedir este proyecto sin antes agradecer el apoyo a mi tutora María José y, por último, a mis padres y a mis amigos más cercanos. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, estoy a la disposición. Pues nada, que muchas gracias también por esta presentación tan interesante y por mi parte, pues Gemma, como has dicho, bueno, que claro, a lo largo del proyecto han surgido limitaciones y problemas, ¿no? ¿Cuál destacarías más y si volvieras a empezar, pues qué harías de manera diferente, ya que habrás aprendido con todo eso, claro? Bien, pues realmente no haría nada diferente porque no tenía otros medios. Una limitación que destacaría más fue, pues, a plantar directamente en la tierra, los guisantes hubieran salido más fuertes y hubieran salido en más cantidad. Pero, obviamente, la fauna que había por la zona, pues no me permitió hacerlo. Bueno, Gemma, yo darte la enhorabuena también. Muchas gracias. Por el currazo de 2 años, ¿no? Sí. Más todo el follón que lleva esto. Y la verdad es que nada más, porque te iba a preguntar algo similar a lo de Conso, que era cuál había sido el mayor impedimento, dificultad con la que te habías encontrado. Ya lo has respondido y la verdad no sé qué es lo que más te ha gustado de este proyecto. Pues es una pregunta interesante, la verdad. Tendría que pararme a pensar, pero algo que me ha gustado más investigar ha sido cómo se va transmitiendo el rasgo, por ejemplo, del pelo rizado de generación en generación, y ver que se va a seguir transmitiendo. ¿Volverás a comer guisantes en tu vida? No. Muchas gracias, Gemma. A ti.
Bueno, igualmente enhorabuena. A mí, aunque yo soy de historia, ya he comentado antes que a mí este tema me interesa bastante porque suelo relacionarlo, pues la transmisión precisamente de las enfermedades dentro de las casas reales. Como pues, la casa de los Austria termina pues después de 2 siglos de matrimonios entre primos prácticamente, y cómo en la actualidad, bueno, pues se sigue, tenemos una serie de enfermedades como por ejemplo la hemofilia, que es la enfermedad de los reyes, que se llama precisamente por eso, con lo cual te invito a que, Sí. si te gusta además esa parte, pues leas también porque puede resultar interesante. Bueno, como me quedo la última siempre para preguntar, me suelen chafar un poco las preguntas mis compañeros. Nada, simplemente pues la epigenética, que es algo que has mencionado, que he leído yo últimamente también, algún artículo relacionado con, bueno, cómo modifica el medio ambiente, puede modificar esos genes. ¿Me puedes explicar así algo un poquillo más? A ver, de hecho, cuando estaba preparando la presentación del proyecto, salió un artículo relacionado con esto y con Jesús Belmonte, que es fundador de este instituto, que demostró que los rasgos que tenían que ver con el hábito de vida se transmitían a sus descendientes. Y la verdad es que es un artículo interesante. En cuanto a tu pregunta, la epigenética es pues la influencia de los genes con el medio ambiente. Entonces, pues puedes tener una vida saludable, pero si no te cuidas bien, pues obviamente vas a tener problemas. Tampoco. Vale. Muchas gracias.